con nuestro compañero Mendoza. ¿Cómo estás, Luisa? Bueno, hola, buenas tardes. Soy Wilson Mendoza García, estudiante de psicología en el cuarto semestre de la asignatura de Psicología y Contextos. Vamos a trabajar el tema de biopsicosocial. Buenas tardes, compañero. En esta tarde vamos a realizar 5 preguntas relacionadas al modelo de acuerdo a las lecturas. ¿Está entendido? Perfecto. Bueno, las preguntas son, vamos a iniciar con la primera. Teniendo en cuenta la premisa del modelo biosocial, cómo se presentan las variables psicológicas, biológicas y sociales, ¿cuál es su incidencia en el caso de Carlos, que era el estudiado? Bueno, en el caso abordado, según el modelo psicosocial, hace énfasis en las dimensiones como son psicológicas, biológicas y sociales. De tal manera se ven reflejadas en una conducta y en una salud humana, dando como resultado las distintas enfermedades del individuo. En algunos casos podemos ver que el individuo se ve afectado por condiciones externas, que de alguna u otra manera inciden directa o indirectamente en su estilo de vida y se reflejado en su comportamiento. En el caso, también podemos ver que el individuo que está afectado, específicamente en el caso de Carlos, su tema va enfocado al tema de ser obsesivo compulsivo, ya que presenta tres variables que son psicológicas, biológicas y sociales. La conducta que presenta Carlos pues hace referencia a la parte psicológica y sobresale a la parte donde Carlos nos habla de la idea de que teme causar daño sin pensar en alguna otra persona o también le puede afectar en una baja autoestima. En la parte biológica de Carlos, pues presenta una condición hereditaria por parte de la mamá, quien estaba diagnosticada con un trastorno bipolar. Dicha patología la condujo al suicidio. En Carlos se presentan algunos síntomas de depresión y angustia que están reflejados en su conducta. Respecto a las variables sociales, en el caso de Carlos se concentra en una zona rural que por la mayor parte de su tiempo pues está en el campo y ha hecho que se aísle un poco por tal motivo se le dificulta establecer como una empatía con otras personas al no tener como esos vínculos sociales. Bueno, compañero, muchas gracias. La siguiente pregunta que vamos a dirigir es, ¿cómo, cómo se ha empleado el principio de causa y circular del modelo de biosocial y cuáles considera que son las posibles causas o hipótesis que se estudiaron o se abordaron en el estudio de Carlos? Bueno, según el principio de casualidades, los de factores dominantes en el caso de Carlos, se debe evaluar la manera como inicia un estudio para poder determinar qué tipo de trastorno presenta. De igual manera, mirar cuáles son las posibles causas que se relacionan con las experiencias que ha estado viviendo en su entorno familiar y convertirlo en su principal causa para que presente dichos síntomas que refieren a una enfermedad de salud mental. En el caso se presentan factores desencadenantes del trastorno mental, como son los siguientes: el suicidio de su mamá, quien padecía el trastorno bipolar; el nuevo matrimonio por parte del papá; el desempeño de que Carlos en las labores diarias de la finca, como en la finca familiar como administrador, sin una retribución monetaria, lo que lo aísla socialmente de su entorno; los problemas de autoestima, la falta de desarrollo de personalidad y la falta de tener claro un proyecto de vida. En el caso de Carlos, se debe para empezar un tratamiento por medio de las terapias que permitan mejorar los siguientes factores biológicos: entrar a tratamiento para diagnosticar si no presenta patologías hereditarias, pues por el tema del suicidio de la mamá; sociales, tratar de crear un vínculo social donde se pueda ir adoptando a los nuevos ambientes; psicológico, crear pautas de orientación donde él pueda crear y desarrollar su propia personalidad y a la vez cómo elevar su autoestima que le contribuya a desarrollar sus habilidades y fortalezas, que le permitan sentirse seguro de sí mismo para que pueda establecer un proyecto de vida. Muchas gracias, compañero. La siguiente pregunta es, teniendo en cuenta la comprensión de los contextos de psicopatología desde la mirada psicosocial, defina usted un contexto
cómo se articule el diagnóstico de salud y en especial cómo abordaría en el caso de Carlos. Bueno, podemos diagnosticar el estado de salud de Carlos por medio de la entrevista, donde nos permite estudiar las distintas variables del modelo psicosocial que él presenta, ya que desde el momento de la entrevista notaremos ciertas actitudes y comportamientos que le presentan con el fin de dar un diagnóstico acertado, para que de esta manera podamos determinar un diagnóstico preciso para poder dar seguimiento y evaluar con el fin de determinar el mejor tratamiento médico, ya sea psicológico o biológico para el paciente. Bueno, compañero, muchas gracias. La siguiente pregunta. De acuerdo a los ejes propuestos de la política nacional mental, ¿cómo se articula el manejo del caso? Bueno, de acuerdo a los ejes establecidos que son la definición del problema, la percepción de la cultura y la adaptación y la manera como implementar un tratamiento adecuado desde el punto de vista del caso de Carlos, podemos tratarlo de cómo deberíamos evaluar al paciente con el fin de diseñar un plan de manejo o implementación de nuevas estrategias en el modelo de la entrevista. Los factores de adaptación con los que se presentó el inconveniente, para que de esta manera podamos buscar el mejor tratamiento o la terapia que permitan al paciente evolucionar satisfactoriamente y donde se evalúen ventajas y desventajas de dicho tratamiento. De igual manera, la opción de flexibilidad para poder enfrentar dicho problema y si es el caso que sea necesario se pueda modificar según las expectativas del paciente. Bueno, compañero, muchas gracias. La siguiente pregunta. Desde tu rol como psicólogo, ¿cómo abordarías el caso referente a la atención primaria y de promoción de la salud y prevención de enfermedades? Mi punto de vista desde el rol como psicólogo es fundamental en la observación y visualizar las necesidades que el paciente presenta. En el caso de Carlos, que nos comparte por medio de su relato cuál es el problema principal, sus miedos, su historia familiar, con quién vive y su lugar de residencia que corresponde a una zona rural, donde trabaja, donde trabaja entre otros relacionado con un contexto y sus lazos de amistades y al mismo tiempo saber si sale con alguien al igual que sus relaciones personales. Sería entrar a evaluar ello. Esto con el fin de determinar cómo podemos referenciar la atención primaria y la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y así analizar desde dónde proviene el problema que presenta Carlos y poderle dar un tratamiento adecuado en tiempo para evitar posibles riesgos a futuro. En el caso específicamente de Carlos, podemos determinar que la atención y la promoción de la prevención de la salud no fue oportuna, ya que esta atención inicial debió haberse dado en el momento en el que perdió a su mamá, que fue por causa del suicidio, donde se determina el diagnóstico que presentaba la mamá, que es un trastorno bipolar, por lo cual si hubiese sido pertinente prestar la atención psicológica con el fin de brindar el acompañamiento por la pérdida y asimilación de la muerte de un ser querido. También analizar que cada uno de los integrantes del hogar para determinar si alguno presentaba algún otro trastorno congénito en cuanto a su salud mental. De haberse iniciado desde el aula de clase, ya que el contacto más cercano que tenía el paciente en su momento era el docente y este podía haber observado actitudes y comportamientos. El estudiante, en este caso, hubiese correspondido específicamente en el caso concreto de Carlos, haber enviado al psicólogo del centro educativo para que éste le brindara una orientación y un acompañamiento adecuado en la integración de un grupo escolar y así generar un ambiente agradable entre los compañeros, al igual que asesorar al estudiante en el grado 11 para que éste pueda escoger una carrera profesional. Otra manera donde Carlos hubiese podido acceder fácilmente a la atención psicológica por medio de un programa extramural que se maneja en los centros médicos de primer nivel y estos a su vez con el psicólogo en la zona rural, permitiéndole de una u otra forma la misión de realizar visitas a los lugares de residencia con la finalidad de ofertar un plan obligatorio de salud que manejan distintos programas como son el crecimiento y el desarrollo, joven sano y adulto, los cuales brindan en atención a la psicología, por lo cual hubiese sido muy oportuno haber atendido a Carlos en este punto de atención, ya que de esta forma hubiéramos determinado un tratamiento de control para que Carlos pueda seguir con una vida normal.
Además, nuestro rol como psicólogo está enfatizado en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, abordado desde diferentes temas de la salud del individuo. Bueno, compañero, muchas gracias. Bueno, gracias, compañerita.